¿Cuántas veces hemos explotado en un momento de frustración solo para arrepentirnos después? Esta historia sobre Carlos Valderrama, el legendario futbolista colombiano de cabellera dorada, te revelará cómo las palabras lanzadas en un instante de ira pueden desencadenar un encuentro que cambiará dos vidas para siempre. Prepárate para descubrir lo que ocurre cuando un ídolo nacional responde al odio con un gesto que nadie esperaba. El estadio El Campín rugía como una bestia hambrienta. La selección Colombia se enfrentaba a Argentina en un partido clasificatorio que mantenía a todo el país con el corazón en la mano. Carlos Valderrama, el emblemático pibe, había perdido ya 3 balones cruciales y el marcador mostraba un preocupante 0-1 cuando el reloj apenas marcaba el minuto 30. En la tribuna occidental, Roberto Sánchez apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Había gastado casi la mitad de su subsidio de desempleo en esas entradas para él y su hija Sofía, quien observaba el partido con ojos maravillados, a pesar de la tensión que flotaba en el aire bogotano. «Valderrama, sos un inútil», gritó Roberto cuando el pibe volvió a entregar un pase impreciso. «Jubilate ya, payaso». Su voz se elevó por encima del murmullo de la sección, haciendo que varios aficionados voltearan a mirarlo. Sofía tiró suavemente de la manga de su padre. «Papi, no grites así. El pibe está intentándolo», murmuró con timidez, sus grandes ojos marrones suplicantes. Roberto ignoró a su hija y continuó lanzando insultos cada vez más agresivos. Su rostro se enrojecía con cada palabra, liberando no solo la frustración por el partido, sino por meses de rechazo en entrevistas de trabajo, las llamadas de su exesposa exigiendo la manutención atrasada y la vergüenza de haber pasado de ser un respetado profesor de educación física a un desempleado que apenas podía mantener a su pequeña. En el campo, Valderrama parecía ajeno a las voces individuales entre el estruendo del estadio. El entrenador le dio instrucciones desde la banda y él asintió, su inconfundible melena rubia meciéndose con el movimiento. Concentrado en el próximo ataque, su compañero Rincón le dio una palmada de ánimo cuando pasó a su lado. «Tranquilo, pibe, vamos a remontarlo», le aseguró. El reloj avanzaba implacable. Con cada minuto que pasaba, cada error en el campo, la voz de Roberto se volvía más áspera, más cargada de veneno. Sofía ya no miraba el partido. Con la cabeza gacha, intentaba hacer invisibles las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. A su lado, un hombre mayor finalmente intervino. «Oiga, compadre, modérese un poco. Está asustando a su hija», le susurró señalando discretamente a Sofía. Roberto miró a su pequeña y por un instante pareció que iba a calmarse, pero cuando Valderrama perdió otro balón, fue como si algo se quebrara dentro de él. El segundo tiempo comenzaba con Argentina dominando claramente el juego. La tensión en el estadio era palpable, como una cuerda estirada al límite que amenazaba con romperse en cualquier momento. Los aficionados colombianos, siempre apasionados, alternaban entre cánticos de aliento y gruñidos de frustración. Valderrama: «Melena de espantapájaros, hace algo útil». La voz de Roberto había adquirido un tono metálico que cortaba el aire. Ya no eran simples comentarios de frustración. Cada palabra parecía calculada para herir, para descargar todo su resentimiento. Una mujer sentada 2 filas adelante se giró con el ceño fruncido. «Puede mostrar algo de respeto. Hay niños escuchando», dijo señalando a Sofía, quien ahora se había encogido tanto en su asiento que parecía querer desaparecer. «Yo pagué mi entrada. Puedo decir lo que quiera», respondió Roberto, pero su voz traicionaba una nota de vergüenza que intentaba ahogar con más agresividad. En el campo, durante un momento de pausa mientras atendían a un jugador argentino, Valderrama giró la cabeza hacia la tribuna occidental. Por un instante, entre los miles de rostros, sus ojos parecieron fijarse en la sección donde Roberto continuaba su diatriba. No hubo reacción visible en su rostro, solo una momentánea rigidez en sus hombros antes de volver a concentrarse en las instrucciones del capitán. «Papi, por favor, vámonos», suplicó Sofía, jalando nuevamente la manga de su padre.
Su voz temblaba y 2 lágrimas silenciosas rodaban ya por sus mejillas. «Me duele la cabeza». «Acabamos de pagar una fortuna por estas entradas, Sofía. No nos vamos a ningún lado», respondió Roberto sin mirarla, pendiente del balón que ahora Valderrama controlaba en el medio campo. El hombre mayor que antes había intervenido se inclinó nuevamente. «Mire, compañero, entiendo su frustración. Todos estamos tensos, pero su pequeña está sufriendo». Roberto se volvió hacia él, a punto de soltar otra andanada de palabras filosas, cuando notó que varios espectadores cercanos lo observaban con evidente desaprobación. Una sensación incómoda se instaló en su pecho, pero en lugar de calmarlo, lo enfureció más. «Valderrama, sos un fracasado. Por tu culpa estamos perdiendo. Deberían jubilarte ya», gritó con renovada intensidad, como desafiando a quienes lo juzgaban. 2 jóvenes con camisetas de Colombia intercambiaron miradas y uno de ellos se levantó. «Hermano, este partido es demasiado importante para estar peleando entre nosotros. Si quiere descargar su rabia, váyase a su casa». Los murmullos de aprobación alrededor hicieron que Roberto se sintiera acorralado. Miró a Sofía, quien ahora mantenía la cabeza agachada, sus pequeños hombros sacudiéndose en silencio. Algo se removió dentro de él, pero el orgullo y la amargura eran demasiado fuertes. En el campo, Valderrama ejecutó una finta magistral, dejando a 2 argentinos fuera de juego. La multitud rugió con aprobación. Todos excepto Roberto, quien apretó los dientes mientras las primeras dudas sobre su comportamiento comenzaban a filtrarse en su conciencia. El partido entraba en sus minutos finales con el marcador aún 0-1 a favor de Argentina. La desesperación se extendía por las gradas como una sombra, apagando lentamente las esperanzas de los aficionados colombianos. Un contraataque se gestaba, quizás la última oportunidad real para el equipo local. El balón llegó a los pies de Valderrama en el centro del campo. Con un control perfecto, el pibe levantó la mirada buscando opciones, mientras los segundos parecían estirarse. La respiración de miles de aficionados se detuvo al unísono. «Ahora, pibe, pásala ya», gritó alguien cerca de Roberto. Valderrama, en lugar de lanzar el pase inmediatamente, intentó una finta más. Un defensor argentino anticipó el movimiento, robó el balón limpiamente y lanzó un contraataque letal que culminó en el segundo gol para Argentina. 0-2. El silencio sepulcral que siguió fue más doloroso que cualquier abucheo. Algo estalló dentro de Roberto. Se puso de pie de un salto, su rostro completamente deformado por la ira, una vena pulsando visiblemente en su sien. «Valderrama, eres una desgracia nacional. Tus mejores años quedaron en los 80. Deberían quitarte esa camiseta que no mereces». Su voz resonó con tal fuerza en ese momento de silencio que pareció llegar hasta el último rincón del estadio. Varios aficionados se volvieron hacia él, algunos con expresiones de shock, otros asintiendo en silencio, compartiendo su frustración, pero incómodos con la intensidad de su exabrupto. En el campo, Valderrama se detuvo. Por un instante que pareció eterno, levantó la mirada directamente hacia la sección donde se encontraba Roberto. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, una conexión breve pero innegable. No había rabia en los ojos del jugador, solo una mezcla de cansancio y algo más, algo inesperadamente humano que Roberto no supo identificar. «¡Papá! ¡Basta!». El grito desesperado de Sofía quebró el momento. La niña se levantó, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «El pibe es mi héroe, ¿por qué eres tan malo con él?». Antes de que Roberto pudiera reaccionar, Sofía salió corriendo por las escaleras de la gradería. El impulso protector de padre superó momentáneamente su rabia. «Sofía, espera», gritó intentando seguirla, pero la multitud le dificultaba el paso. El hombre mayor que antes había intervenido lo sujetó brevemente del brazo. La pequeña fue hacia la salida norte. «Yo que usted me preocuparía más por su hija que por descargar su frustración contra Valderrama». Roberto se soltó bruscamente y comenzó a abrirse paso entre la multitud. El partido continuaba, pero para él ya había terminado. Todo lo que importaba ahora era encontrar a Sofía, mientras la vergüenza comenzaba a mezclarse con su ira,
como agua infiltrándose en grietas de concreto. El caos posterior al partido envolvía el estadio El Campín. Ríos de aficionados decepcionados fluían hacia las salidas, mientras Roberto luchaba contra la corriente, buscando desesperadamente la pequeña figura de su hija. El pánico había reemplazado a la ira, transformando su rostro enrojecido en una máscara de preocupación. «Sofía, Sofía». Su voz se perdía entre los cánticos residuales y conversaciones frustradas sobre la derrota. 20 minutos de búsqueda frenética lo llevaron hasta un pasillo cercano a la zona de vestuarios, un área normalmente restringida para el público. Un guardia de seguridad lo detuvo con gesto severo. «Esta es zona reservada, señor. Debe regresar a las áreas públicas». «Mi hija, estoy buscando a mi hija», respondió Roberto, el sudor perlando su frente. 10 años, vestido azul con la camiseta de Colombia, cabello oscuro con trenzas. El guardia suavizó su expresión. «¿Sofía? Es su hija». El corazón de Roberto dio un vuelco. «Sí. ¿La ha visto?» «Está sentada en la oficina de seguridad», respondió el guardia, señalando hacia el fondo del pasillo. «La encontramos, llorando cerca de la entrada a vestuarios. Pero espere». El hombre dudó, como si evaluara sus siguientes palabras. «Hay algo que debe saber». En ese momento, un joven con uniforme oficial de la Federación Colombiana de Fútbol se acercó a ellos. Llevaba una tableta y un auricular, la imagen perfecta de un asistente ejecutivo. «¿Señor Sánchez? ¿Roberto Sánchez?», preguntó con formalidad profesional. Roberto asintió confundido. «Mi nombre es Eduardo, asistente del equipo técnico. Su hija nos explicó quién es usted». El tono del joven contenía una nota extraña, mezcla de profesionalismo y algo parecido a la reproche. «Contenido. Venga conmigo, por favor. Solo quiero ver a mi hija», insistió Roberto, la ansiedad haciendo temblar su voz. «Y la verá», respondió Eduardo. «Pero antes Carlos Valderrama ha solicitado hablar con usted». El nombre cayó como un balde de agua helada. Roberto sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «¿Valderrama quiere hablar conmigo?», repitió incrédulo. Eduardo asintió. «Su hija estaba muy alterada. Uno de nuestros asistentes la encontró y la llevó a la zona segura. Cuando se calmó, explicó lo sucedido. El pibe la escuchó y...». El joven hizo una pausa significativa. «Quiere verlos a ambos». Roberto sintió el peso de la vergüenza aplastando sus hombros. Imágenes de sus insultos desfilaron por su mente mientras seguía a Eduardo por el pasillo. «¿Por qué querría hablar conmigo después de cómo lo traté?», murmuró, más para sí mismo que esperando respuesta. Eduardo se detuvo frente a una puerta con el escudo de la selección. «Eso tendrá que preguntárselo usted mismo», respondió, girando el pomo. «El pibe tiene sus razones». La sala de reuniones era sobria pero elegante, con fotografías enmarcadas de los momentos gloriosos de la selección Colombia a lo largo de su historia. Roberto entró con pasos vacilantes, como un hombre que camina hacia su propio juicio. En 1900, el centro de la habitación, sentada en un sofá con los ojos aún enrojecidos pero más tranquila, estaba Sofía. A su lado, con el uniforme aún puesto y el sudor del partido brillando en su frente, Carlos «el pibe» Valderrama. Su inconfundible cabellera rubia parecía menos exuberante después de 90 minutos de batalla, pero seguía siendo el rasgo que lo definía ante el mundo. «¡Papá!», exclamó Sofía, pero no corrió hacia él como habitualmente haría. Su voz mezclaba alivio y reproche en partes iguales. Roberto se quedó inmóvil, incapaz de sostener la mirada del futbolista. «Yo lo siento mucho. No debería estar aquí», comenzó a disculparse, las palabras atropellándose en su garganta. Valderrama se puso de pie con movimientos calmados. «Gracias por venir, profe», dijo, usando el término con el que muchos en Colombia se referían a los entrenadores y maestros. Su voz era sorprendentemente suave para un hombre de su presencia física. «Te escuché durante el partido». Roberto bajó la mirada, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. «No tengo excusa para mi comportamiento. Yo no». Valderrama levantó una mano para detenerlo. «En este juego los insultos vienen con el territorio, son parte del paquete»,
respondió con una serenidad que desarmó a Roberto. Pero noté algo más importante cuando miré hacia las gradas. Vi a esta valiente señorita defendiéndome. Sofía, que había estado observando el intercambio con intensidad, esbozó una pequeña sonrisa. Valderrama se agachó para quedar a la altura de la niña. ¿Sabes por qué me dicen el pibe, pequeña? Porque siempre juega con la alegría de un niño, respondió Sofía sin dudar, sus ojos brillando con admiración renovada. Exacto, sonrió Valderrama, revelando brevemente la persona detrás del personaje público. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pulsera trenzada con los colores de Colombia. Esta pulsera la tejió mi hija cuando era pequeña. Siempre la llevo conmigo antes de cada partido. Hoy quisiera dártela. Colocó suavemente la pulsera en la muñeca de Sofía, quien la observó con asombro reverencial. «Pero es suya», protestó débilmente la niña. «Ahora es tuya», insistió Valderrama, «para que recuerdes que el fútbol no se trata solo de ganar, sino de cómo enfrentamos las derrotas». Roberto observaba la escena con un nudo en la garganta. «Señor Valderrama, no entiendo. ¿Por qué hace esto después de cómo me comporté?» Valderrama se incorporó, mirándolo directamente a los ojos. «Profe, todos tenemos malos días. La cuestión es qué hacemos después». La mañana siguiente amaneció gris sobre el modesto apartamento de Roberto en el barrio Kennedy. Las noticias de la derrota de Colombia resonaban desde un viejo televisor mientras él revisaba por 10ª vez los clasificados de empleo en su teléfono. Cada experiencia mínima requerida y enviar hoja de vida actualizada era como un pequeño martillazo sobre su ya magullada autoestima. Sofía, sentada a la mesa desayunando cereal, no dejaba de admirar la pulsera que ahora adornaba su muñeca. La había colocado en una bolsita plástica durante la noche para protegerla mientras dormía, según le explicó a su padre con toda seriedad. Papi, María Elena del apartamento 302, me preguntó si era verdad que conocimos al pibe, comentó Sofía rompiendo el silencio. ¿Cómo supo ella? Roberto levantó la mirada del teléfono. ¿Qué le dijiste? Que sí, que fue muy amable y que me regaló su pulsera de la suerte, respondió la niña con naturalidad, ajena a la incomodidad de su padre. Dijo que su papá vio algo en internet. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Roberto atendió sin reconocer el número, esperando otra negativa de alguna escuela donde había dejado su currículum. «Señor Sánchez, le habla Carmen Rodríguez, directora de la Escuela Deportiva Esperanza del Sur», anunció una voz femenina con tono profesional. «Tenemos una vacante para instructor de educación física que podría interesarle». Roberto se enderezó en su silla. «Por supuesto que me interesa, señora Rodríguez». «Excelente. Normalmente tenemos un largo proceso de selección, pero en su caso…» Hizo una pausa significativa. «Recibimos una recomendación especial. ¿Podría venir esta misma tarde para formalizar? ¿Una recomendación?» Roberto no pudo evitar la pregunta, aunque temía la respuesta. «Así es. Carlos Valderrama mencionó su nombre a uno de nuestros patrocinadores», respondió la mujer con naturalidad, como si fuera completamente normal que leyendas del fútbol recomendaran profesores desempleados. «Dijo que usted tenía potencial para conectar con jóvenes difíciles. Aparentemente sabe reconocer la pasión incluso cuando se expresa inadecuadamente». La vergüenza y la gratitud se mezclaron en el pecho de Roberto como agua y aceite, imposibles de integrar. «Estaré allí sin falta», logró responder antes de colgar. Sofía lo miraba con curiosidad. «¿Buenas noticias, papi?» Roberto asintió, incapaz de explicar la tormenta de emociones que lo atravesaba. En la televisión pasaban ahora imágenes del partido con un pequeño recuadro mostrando a Valderrama hablando con periodistas después del juego. «A veces perdemos más que partidos», decía el pibe en la entrevista. «Perdemos la perspectiva de que detrás de cada camiseta hay personas luchando sus propias batallas». Roberto apagó el televisor, incapaz de seguir escuchando. La magnanimidad de Valderrama solo hacía que su comportamiento anterior pareciera aún más inexcusable, y ahora, inexplicablemente, ese mismo hombre al que había insultado le estaba tendiendo una mano cuando más lo necesitaba.
la escuela deportiva. Esperanza del Sur se alzaba como un pequeño oasis en medio de un barrio donde los sueños solían marchitarse prematuramente. Una cancha de fútbol modesta pero bien mantenida, rodeada de gradas coloridas, constituía el corazón del proyecto. Roberto llegó 15 minutos antes de la hora acordada, aferrando su carpeta con documentos como quien sostiene un salvavidas en aguas turbulentas. «Así que usted es el famoso profesor Sánchez», lo saludó Carmen Rodríguez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y sonrisa cálida. «Bienvenido a nuestro pequeño refugio». Roberto estrechó su mano con firmeza, intentando proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. «Gracias por la oportunidad, señora Rodríguez». «Carmen, por favor, aquí las formalidades las guardamos para los documentos oficiales», respondió ella, guiándolo hacia la cancha donde unos 20 niños, entre 8 y 12 años, practicaban pases bajo la supervisión de un joven entrenador. «Estos son los que serían tus alumnos 3 veces por semana». Al ver a los niños, algo se removió dentro de Roberto. La familiaridad de la escena, los gritos de entusiasmo, incluso los errores técnicos que inmediatamente identificó en algunos movimientos, todo le recordaba lo mucho que amaba enseñar. «El puesto no ofrece un gran salario», continuó Carmen mientras observaban la práctica, «pero es estable y tenemos planes de expansión. Sobre la recomendación», comenzó Roberto, necesitando abordar el elefante en la habitación. Carmen sonrió. «Fue bastante inesperado. Uno de nuestros principales donantes recibió una llamada del mismísimo pibe. Dijo que había conocido a un profesor con fuego en el alma que podría ser exactamente lo que estos niños necesitan». Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Fuego en el alma?». Yo insulté a Valderrama frente a todo el estadio. Mi hija salió corriendo de vergüenza. «Y sin embargo, aquí estás», respondió Carmen con sencillez. «El pibe nos contó todo, Roberto. Dijo que vio en ti algo que reconoció. Pasión descontrolada, sí, pero pasión al fin. Estos niños necesitan a alguien que sienta el fútbol así, aunque haya que pulir la forma de expresarlo». Uno de los niños se acercó corriendo. «Profe Carmen, este señor es el nuevo entrenador que conoce al pibe». La noticia, evidentemente, ya había circulado entre los alumnos. Carmen asintió. «Él es el profesor Roberto, va a trabajar con nosotros». El niño lo miró con admiración inmediata. «¿Es verdad que el pibe Valderrama le dio una pulsera a su hija? Todo el mundo está hablando de eso». Roberto intercambió una mirada con Carmen, quien le ofreció un gesto de apoyo, silencioso. «Es verdad», respondió finalmente. «Y si trabajas duro, quizás algún día puedas conocerlo tú también». El rostro del niño se iluminó con esa esperanza pura que solo la infancia puede contener, y Roberto sintió que algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo roto, comenzaba lentamente a sanar. 3 semanas habían transformado la vida de Roberto. Cada tarde en la escuela deportiva era un recordatorio de lo que significaba tener propósito nuevamente. Sus estudiantes, inicialmente atraídos por la historia de su encuentro con Valderrama, ahora lo respetaban por sus conocimientos y su creciente capacidad para conectar con ellos. Sofía había encontrado su propio lugar en la escuela. Después de clases, esperaba a su padre ayudando a organizar los balones y convirtiéndose en la asistente no oficial del equipo. La pulsera de Valderrama permanecía en su muñeca, ahora protegida por una capa de cinta transparente para preservarla del desgaste diario. Aquella tarde soleada, Roberto dirigía un ejercicio de pases cuando Carmen apareció en la cancha, acompañada por un mensajero en motocicleta. «Roberto, llegó algo para ti», anunció sosteniendo un sobre blanco con el logo oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Los niños detuvieron inmediatamente la práctica, agrupándose alrededor como pequeñas abejas atraídas por la miel. Roberto tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. «¿No vas a abrirlo, papi?», preguntó Sofía, la emoción haciendo brillar sus ojos. Dentro del sobre encontró 2 entradas VIP para el próximo partido de Colombia contra Brasil, programado para la semana siguiente. Una pequeña nota escrita a mano acompañaba las entradas. «Profe, la selección necesita voces apasionadas como la suya.
pero esta vez desde el lado del apoyo. Los esperamos a ti y a Sofía. El fútbol siempre da revanchas. Carlos V. Roberto sintió un nudo en la garganta. Las entradas eran para asientos preferenciales, un lujo que jamás podría haberse permitido. Son entradas para ver a Colombia. Contra Brasil, exclamó Sofía, saltando de alegría. Y el pibe nos invitó personalmente. Los niños estallaron en exclamaciones y preguntas, creando un alboroto de entusiasmo que atrajo la atención de otros entrenadores. Esto es... No puedo aceptarlo, murmuró Roberto a Carmen, mientras los niños seguían celebrando. No después de cómo me comporté la última vez. Carmen colocó una mano firme sobre su hombro. Precisamente por eso debes aceptarlo. Es una oportunidad, Roberto, no solo de ver un partido, sino de cerrar un círculo. Sofía tiró suavemente de su camiseta. Por favor, papi. Le prometía la pulsera que la llevaría al próximo partido de Colombia. Roberto la miró confundido. ¿Le prometiste a la pulsera? Sofía asintió con total seriedad. Le dije que la dejaríamos presenciar otra victoria, pero esta vez sin gritos feos. La simplicidad de la lógica infantil golpeó a Roberto más fuerte que cualquier argumento elaborado. Miró las entradas nuevamente, sintiendo su peso simbólico. Está bien, decidió finalmente. Iremos al partido. La ovación de los niños fue tan sincera que por un momento Roberto pudo imaginar que estaba nuevamente en el Campín, pero esta vez como parte de algo positivo, no como la voz del resentimiento que había sido 3 semanas atrás. El estadio El Campín se alzaba imponente bajo el cielo despejado de Bogotá, vibrando con la energía de 50.000 almas unidas por la pasión futbolística. Roberto y Sofía avanzaban por un acceso especial, guiados por un asistente de la federación que los trataba con una deferencia que hacía sentir incómodo al profesor. Sus asientos están en la zona preferencial, justo detrás del banco de Mindwesi, Colombia, explicó el joven mientras los conducía por pasillos que Roberto jamás había transitado en sus visitas anteriores al estadio. Sofía, vestida con una camiseta nueva de la selección que Carmen había regalado a todos los niños de Minoris en la escuela, caminaba como flotando, su rostro iluminado por la emoción. La pulsera de Valderrama, pulida y protegida para la ocasión, brillaba en su muñeca como un talismán. «Papi, ¿crees que el pibe nos verá desde la banca?», preguntó, su voz apenas audible sobre el creciente ruido. «Es posible, princesa», respondió Roberto, intentando controlar los nervios que se agitaban en su estómago. Sus asientos resultaron ser incluso mejores de lo esperado. Primera fila de la zona VIP, con una vista perfecta del campo y del banco de suplentes colombiano. Al sentarse, Roberto notó miradas curiosas de otros espectadores privilegiados, algunos murmurando entre sí al reconocerlo. «Ese es el profesor que insultó a Valderrama», escuchó decir a alguien a su derecha. «El de la historia que salió en redes». Roberto fijó su mirada en el campo, ignorando los comentarios. El calor de la vergüenza amenazaba con regresar, pero respiró profundamente, recordando las palabras de Carmen. «Esta es tu oportunidad de reescribir la historia». El estadio rugió cuando los equipos salieron al campo para el calentamiento. Brasil con su característico amarillo vibrante, Colombia con su azul eléctrico que parecía capturar la intensidad del momento. Valderrama, ahora como asistente técnico, caminaba junto al entrenador principal, su inconfundible cabellera rubia destacando entre el grupo. «Mira, papi, el pibe nos vio», exclamó Sofía agitando su mano entusiasmada. En efecto, Valderrama había dirigido brevemente su mirada hacia ellos y respondido con un discreto gesto de reconocimiento, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera pendiente de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. No era el escalofrío helado de la ansiedad que había sentido durante semanas, sino una corriente cálida de algo que había olvidado: pertenencia. «Estás muy callado, papi», observó Sofía mientras el estadio entonaba el himno nacional. «¿Estás nervioso?». Roberto sonrió colocando un brazo alrededor de los hombros de su hija. «Solo estoy aprendiendo a ver el fútbol de otra manera, princesa». Los equipos tomaron sus posiciones para el inicio del partido.
Roberto sintió la emoción crecer en su pecho, pero esta vez no era la frustración amarga de antes, sino algo luminoso y expansivo. Esta vez estaba listo para ser parte de algo más grande que su propio dolor. El partido avanzaba con intensidad feroz. Brasil dominaba la posesión con su característico juego fluido, mientras Colombia resistía con determinación estoica. Al minuto 35, el marcador seguía 0-0, pero la presión amazónica crecía como una ola amenazante. Roberto observaba cada jugada con ojos renovados. Donde antes veía solo errores, ahora distinguía intenciones, estrategias y el invisible ajedrez táctico que se desarrollaba sobre el césped. Sofía, a su lado, apretaba la pulsera de Valderrama cada vez que Brasil se acercaba peligrosamente al arco colombiano. «Está siendo un partido muy cerrado», comentó un hombre de mediana edad sentado junto a Roberto. «Los brasileños son una máquina». Roberto asintió, intercambiando una sonrisa cordial. La camaradería espontánea entre aficionados, ese lenguaje universal que antes ignoraba, ahora le resultaba reconfortante. En el minuto 42, un mediocampista colombiano realizó un pase arriesgado que fue interceptado, generando un peligroso contraataque brasileño. Aunque la defensa logró neutralizarlo, un hombre 2 filas atrás explotó en frustración. «¡Qué pase más estúpido! Estos jugadores no tienen cerebro», gritó con un tono cortante que Roberto reconoció demasiado bien. «Deberían sacarlo ya». Varios espectadores voltearon incómodos. Una niña pequeña, sentada junto al hombre, furioso, se encogió visiblemente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. La imagen era un espejo del pasado que golpeó a Roberto directamente en el pecho. Sin pensarlo 2 veces, se giró hacia el aficionado iracundo. «Disculpe», dijo Roberto, con voz calmada pero firme. «Ese pase que usted critica formaba parte de una jugada ensayada. Si se fija, 3 jugadores colombianos ya estaban posicionados para recuperar si fallaba. Era un riesgo calculado para romper la presión brasileña». El hombre lo miró sorprendido, no esperando una respuesta técnica en lugar de una confrontación. «¿Y usted qué sabe?», respondió, aunque con menos agresividad. «Soy entrenador», contestó Roberto sin elaborar más, consciente de la ironía de la situación. «Y le aseguro que ese jugador está siguiendo instrucciones tácticas». La pequeña niña, junto al hombre, miró a Roberto con algo parecido al agradecimiento. Sofía, observando la escena, sonrió con orgullo apenas disimulado. «Mi papá conoce al pibe Valderrama», anunció Sofía con naturalidad. «Y él dice que el fútbol se trata de cómo enfrentamos las derrotas, no solo de ganar». Un murmullo de reconocimiento recorrió la sección. «¿Usted es el profesor de la historia?», preguntó alguien más atrás. Roberto sintió el calor subir a sus mejillas, pero asintió. «El fútbol nos hace sentir muchas cosas», dijo mirando directamente al aficionado frustrado. «Pero nuestras reacciones afectan a quienes nos rodean», señaló discretamente a la niña, «especialmente a ellos». El hombre miró a su hija, luego nuevamente a Roberto, y algo cambió en su expresión. «Tiene razón», concedió finalmente. «Me dejé llevar». Cuando el partido se reanudó, Roberto sintió una extraña ligereza. Había cerrado un círculo sin siquiera proponérselo, exorcizando sus propios demonios al ayudar a otro a ver los suyos. El segundo tiempo transcurrió como una batalla épica. Colombia había encontrado su ritmo y ahora presionaba a Brasil con ataques coordinados que electrizaban al estadio. Al minuto 85, un gol magistral de cabeza puso a la selección local arriba 1-0, desatando una explosión de júbilo que sacudió el Campín hasta sus cimientos. Cuando el árbitro señaló el final del partido, la victoria colombiana era ya una realidad tangible. Los jugadores se abrazaban en el centro del campo, mientras los aficionados coreaban himnos de celebración. Roberto y Sofía se unieron a la alegría colectiva, saltando y cantando como parte de ese organismo vivo que es un estadio en éxtasis. «¡Ganamos, papi! La pulsera funcionó», exclamó Sofía, mostrando orgullosa el amuleto en su muñeca. El mismo asistente que los había guiado a sus asientos apareció nuevamente junto a ellos, con una sonrisa discreta pero significativa. «Profesor Sánchez,
Si usted y su hija me acompañan, hay alguien que quiere saludarlos en la zona mixta. La zona mixta, ese espacio donde jugadores y prensa se encontraban brevemente después de los partidos, bullía de actividad. Periodistas, con micrófonos y cámaras, acechaban cada declaración mientras los jugadores, aún con el sudor del esfuerzo brillando en sus rostros, respondían preguntas con la adrenalina de la victoria recorriendo sus venas. Roberto y Sofía esperaban en 1910 un rincón, sintiéndose claramente fuera de lugar entre tanto profesional del deporte y la comunicación. De pronto, un movimiento en la multitud atrajo todas las miradas. Carlos Valderrama, en lugar de seguir su camino tras una breve declaración, se dirigía directamente hacia ellos. Las cámaras giraron inmediatamente, captando el momento en que el pibe extendía su mano hacia Roberto. Los flashes estallaron como pequeños relámpagos, inmortalizando el apretón de manos que sellaba una reconciliación pública. «Profe, me alegra que hayas venido», dijo Valderrama con esa voz tranquila que contrastaba con su imagen exuberante. «¿Qué te pareció el partido?». Antes de que Roberto pudiera responder, un periodista se acercó con micrófono en mano. «Pibe, ¿conoces a estas personas? ¿Son amigos tuyos?». Valderrama colocó una mano sobre el hombro de Roberto y otra sobre la cabeza de Sofía, en un gesto que las cámaras capturaron ávidamente. «Este hombre», respondió con una sonrisa, «nos está enseñando a todos una lección importante sobre el fútbol y la vida, sobre cómo nuestras pasiones pueden transformarse en algo constructivo». Roberto, abrumado por la atención repentina, encontró su voz. «El único que ha dado lecciones aquí es usted, pibe. Me mostró que la grandeza no está solo en cómo jugamos, sino en cómo respondemos cuando todo se derrumba». Sofía levantó su muñeca mostrando la pulsera. «Y su amuleto funcionó. Colombia ganó». Valderrama se agachó a la altura de la niña. «No fue el amuleto, pequeña. Fue la persona que lo llevaba». Las cámaras siguieron disparando mientras Valderrama explicaba brevemente a los periodistas la historia que los unía. La transformación de un crítico amargado en un aliado, de un momento de odio en una amistad inesperada, cautivó inmediatamente a la prensa. 6 meses después, la Escuela Deportiva Esperanza del Sur lucía irreconocible. Nuevas gradas multicolores rodeaban la cancha principal, ahora equipada con césped sintético de primera calidad. Un modesto pero funcional sistema de iluminación permitía entrenamientos nocturnos y el número de estudiantes se había triplicado. El sol bogotano brillaba generoso sobre la ceremonia inaugural del primer Torneo Juvenil Pibe Valderrama. Niños de diversas escuelas deportivas de barrios populares formaban en el centro del campo, sus rostros radiantes de emoción e ilusión. Roberto, ahora director técnico de la escuela, ajustaba su corbata mientras repasaba mentalmente su discurso. A su lado, Sofía, convertida en la mascota no oficial del torneo, llevaba con orgullo la misma pulsera, ahora algo desgastada pero cuidadosamente preservada con una capa adicional de cinta protectora. «Estás nervioso, papi», observó Sofía, tomando su mano. «Solo recuerda lo que siempre dices a los niños. Respira y juega con el corazón». Roberto sonrió ante la sabiduría de su pequeña. La historia de su encuentro con Valderrama, amplificada por los medios, había convertido a la escuela en un símbolo de transformación personal y segunda oportunidad. Las donaciones habían fluido, permitiendo mejoras que antes parecían sueños imposibles. Un murmullo recorrió la multitud cuando la inconfundible figura de Carlos Valderrama apareció en la entrada. Vestido informalmente, pero con su característica elegancia natural, el pibe saludaba a los niños que se acercaban tímidamente, firmando camisetas y tomándose fotos con la paciencia de quien entiende el valor de esos pequeños momentos. Cuando llegó junto a Roberto, lo abrazó con naturalidad, como viejos amigos que comparten un secreto que solo ellos entienden completamente. «El lugar se ve increíble, profe», comentó mirando alrededor con genuina admiración. «Has construido algo especial aquí». «Nosotros lo construimos», corrigió Roberto. «Todo comenzó con tu generosidad». Valderrama negó con la cabeza. «Yo solo abrí una puerta,
Tú elegiste atravesarla y transformar tu historia. La ceremonia comenzó con los himnos y los discursos oficiales. Cuando llegó el turno de Roberto, avanzó hacia el micrófono con la seguridad que solo da el haber enfrentado y superado los propios demonios. Hace 6 meses, comenzó, su voz resonando clara. Yo era un hombre lleno de frustración que confundió la pasión con la agresión. En las gradas de El Campín insulté a una leyenda viviente porque no sabía canalizar mi propio dolor. Un silencio atento cubrió el campo mientras Roberto continuaba, compartiendo sin reservas su transformación. De crítico amargado a mentor, el fútbol nos enseña que siempre hay una segunda mitad, concluyó, mirando directamente a los niños. Una oportunidad de corregir nuestros errores y convertir la derrota en victoria. Valderrama se unió a él frente al micrófono. Y hoy inauguramos no solo un torneo, añadió el pibe, sino un recordatorio de que nuestras vidas, como un partido difícil, siempre tienen espacio para la remontada. Juntos cortaron la cinta inaugural, mientras Sofía lanzaba al aire un balón que los niños recibieron con gritos de alegría. En las gradas, entre los espectadores, Roberto reconoció al hombre del partido contra Brasil, acompañado por su pequeña hija. Ambos aplaudían con entusiasmo, parte ya de una historia de redención que seguía escribiéndose con cada niño que encontraba su lugar en aquella cancha, bajo el sol esperanzador de una nueva oportunidad.